En el vasto mundo de la espiritualidad hay secretos que han permanecido ocultos, misterios que la Iglesia tradicional a menudo evita discutir. Estos secretos no son meras anécdotas, sino verdades profundas que pueden cambiar el curso de nuestras vidas. Imagínate descubrir que hay pecados específicos que bloquean la presencia del Espíritu Santo y alejan a los ángeles de tu vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tus bendiciones parecen estar retenidas? La respuesta puede residir en estos errores oscuros que ignoramos. Estos pecados no solo son transgresiones contra la ley divina, sino también grietas en nuestra armadura espiritual. Cada acción, cada pensamiento impuro puede crear una barrera invisible pero poderosa entre nosotros y el reino celestial. En Efesios 4:30 se nos advierte: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta escritura nos recuerda que nuestras elecciones diarias pueden entristecer al Espíritu Santo y disminuir su presencia en nuestras vidas. ¿Qué abominaciones son tan detestables para Dios que pueden cerrar los cielos sobre ti? Estas reflexiones impactan profundamente nuestra vida, dejándonos realmente intrigados sobre si estamos verdaderamente siguiendo el camino de Dios. Pero antes de continuar con este estudio, comparte este video con las personas que realmente amas y en tus redes sociales, Facebook, WhatsApp y Telegram. Compartir el Evangelio es un acto de amor que puede traer paz y transformación a aquellos que aún no conocen la bondad de Dios. Si te gusta este tipo de estudio, comenta abajo con "Quiero más". Así podré saber si debo continuar subiendo nuevos videos. La lucha contra estos pecados es una batalla espiritual que pocos entienden completamente. No se trata solo de seguir reglas, sino de embarcarse en un viaje profundo hacia la transformación personal. Este viaje implica reconocer nuestras faltas y esforzarnos por vivir de acuerdo con los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, como se menciona en Gálatas 5:22-23. Estos frutos son las claves para abrir los corredores de nuestro corazón a la plena operación del Espíritu Santo. Descubrir estos secretos y entender cómo evitar estos pecados puede ser la diferencia entre una vida bendecida y una vida llena de obstáculos espirituales. A lo largo de esta jornada, exploraremos las sombras que nos rodean y aprenderemos cómo disiparlas con la luz de la verdad divina. ¿Estás listo para transformar tu vida y sentir la presencia divina como nunca antes? Acompáñanos mientras desentrañamos estos misterios. En el camino que emprendemos como discípulos de una fe antigua y misteriosa, somos acompañados por una figura igualmente enigmática: el Espíritu Santo. Este tercer miembro de la Trinidad, a menudo esquivo y difícil de comprender, juega un papel crucial en nuestra vida espiritual. En Juan 14:26, Jesús promete: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta promesa subraya la importancia del Espíritu Santo como nuestro maestro y guía. El Espíritu Santo no solo nos enseña, sino que también actúa como guardián de los recuerdos celestiales, recordándonos las verdades que Jesús compartió. Su presencia en nuestras vidas es fundamental para nuestra comprensión y crecimiento espiritual. A lo largo de la historia cristiana, innumerables relatos han testificado sobre el papel transformador del Espíritu Santo, desde momentos de revelación profunda hasta experiencias cotidianas de consuelo y guía. Sin embargo, hay una advertencia que resuena a lo largo de los siglos: no debemos entristecer al Espíritu Santo. Esta advertencia, encontrada en Efesios 4:30, implica que nuestras acciones pueden alejar a esta presencia divina de nuestras vidas. La amargura,
La falta de perdón, la impureza moral y espiritual y la desobediencia a las Escrituras son algunos de los pecados que pueden repeler al Espíritu Santo y bloquear sus bendiciones. Para mantener una conexión viva y cercana con el Espíritu Santo, es esencial cultivar los frutos del Espíritu. Estos frutos, mencionados en Gálatas 5, 22, 23, son la manifestación de una vida guiada por el Espíritu Santo. Al desarrollar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, permitimos que el Espíritu Santo opere plenamente en nuestras vidas, trayendo consigo bendiciones y guía divina. El rol del Espíritu Santo como maestro y guardián es fundamental en la vida del creyente. Jesús, en Juan 14, 26, nos asegura que el Espíritu Santo vendrá en su nombre para enseñarnos y recordarnos todas las cosas que Él nos ha dicho. Esta enseñanza continua y recuerdo de las palabras de Jesús son esenciales para nuestra vida espiritual y crecimiento en la fe. El Espíritu Santo nos guía en la verdad, iluminando nuestro entendimiento y fortaleciendo nuestra fe. Como maestro, el Espíritu Santo nos lleva a una comprensión más profunda de las Escrituras y de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nos revela verdades que a menudo están ocultas a nuestros ojos naturales, permitiéndonos ver más allá de lo obvio y comprender los misterios del reino de Dios. Esta revelación continua es una fuente de fortaleza y dirección en nuestras vidas diarias, guiándonos en nuestros pasos y decisiones. Además de ser un maestro, el Espíritu Santo es nuestro guardián, protegiéndonos de las influencias negativas y de los ataques espirituales. En 2 Timoteo 1:14, Pablo exhorta a guardar el buen depósito por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Este depósito es la fe y las enseñanzas que hemos recibido, las cuales deben ser protegidas y mantenidas puras. El Espíritu Santo nos ayuda en esta tarea, fortaleciendo nuestra resolución y manteniéndonos firmes en la verdad. Debemos ser conscientes de que nuestras acciones pueden afectar esta relación. Efesios 4:30 nos advierte que no debemos entristecer al Espíritu Santo con nuestras acciones y decisiones. La falta de perdón, la amargura y la impureza son obstáculos que pueden alejarnos de su guía y protección. Por lo tanto, es esencial vivir de acuerdo con los frutos del Espíritu y mantener una vida de santidad y obediencia para asegurar que su presencia permanezca en nosotros. La advertencia de no entristecer al Espíritu Santo es una de las más importantes en la vida cristiana. Efesios 4:30 nos dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta escritura nos recuerda que nuestras acciones tienen un impacto directo en nuestra relación con el Espíritu Santo. Entristecer al Espíritu Santo puede llevar a una pérdida de su guía y bendiciones en nuestras vidas. La amargura y la falta de perdón son dos de los pecados más comunes que pueden entristecer al Espíritu Santo. Estos sentimientos negativos corroen nuestras relaciones y nuestra propia alma, creando un ambiente en el que el Espíritu Santo no puede operar plenamente. En Hebreos 12:15 se nos advierte sobre la raíz de amargura que puede brotar y causar problemas, contaminando a muchos. Esta advertencia subraya la importancia de mantener nuestros corazones libres de amargura y abiertos al perdón. Además, la impureza moral y espiritual es otro factor que puede alejar al Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y que debemos honrar a Dios con nuestros cuerpos. La impureza, tanto en pensamiento como en acción, deshonra este templo y puede alejar la presencia del Espíritu Santo. Vivir en pureza y santidad es esencial para mantener una relación cercana con el Espíritu.
La desobediencia a las Escrituras es una forma segura de entristecer al Espíritu Santo. En 1 Samuel 15:22 se nos dice que la obediencia es mejor que el sacrificio y que la rebelión es como el pecado de adivinación. La obediencia a la palabra de Dios es crucial para mantener una relación saludable con el Espíritu Santo. Al vivir de acuerdo con las enseñanzas bíblicas, aseguramos que el Espíritu Santo pueda guiar y bendecir nuestras vidas sin obstáculos. La amargura y la falta de perdón son como prisiones invisibles que construimos ladrillo por ladrillo con las frías piedras del resentimiento. Estas prisiones nos mantienen atrapados en un ciclo de dolor y alejamiento del Espíritu Santo. En Efesios 4:31-32 se nos exhorta a despojarnos de toda amargura, ira y malicia, y ser amables y compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente, así como Dios nos perdonó en Cristo. Este pasaje destaca la importancia del perdón para mantener una relación sana con el Espíritu Santo. La parábola del siervo despiadado, narrada en Mateo 18:23-35, ilustra de manera poderosa el peligro de la falta de perdón. En esta historia, un siervo que había sido perdonado de una deuda enorme por su rey, se niega a perdonar una pequeña deuda de su compañero. Esta falta de misericordia resulta en su encarcelamiento y tortura. La parábola nos enseña que el perdón no es solo una virtud, sino una necesidad para romper las cadenas del pasado y permitir la plena operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. El perdón es presentado no solo como un acto altruista, sino como una condición para recibir el perdón divino. En Mateo 6:14-15, Jesús nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La falta de perdón no solo nos priva del perdón divino, sino que también bloquea nuestra comunicación con el Espíritu Santo. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La amargura y la falta de perdón nublan la claridad de nuestra comunicación con lo divino, como una espesa niebla que envuelve el corazón y silencia la voz suave y persistente del Espíritu Santo. Perdonar es como un poderoso viento que disipa esta niebla, despejando el cielo y permitiendo que la luz de la sabiduría y la paz brille de nuevo. Mantener un corazón libre de amargura y lleno de perdón es esencial para una vida espiritual vibrante y plena en la presencia del Espíritu Santo. La impureza moral y espiritual actúa como una sombra que obscurece el alma y bloquea la luz divina del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y que debemos honrar a Dios con nuestros cuerpos. Esta pureza no se refiere solo a nuestras acciones, sino también a nuestros pensamientos y deseos. Mantener nuestro templo limpio es esencial para asegurar la presencia continua del Espíritu Santo en nuestras vidas.
La impureza moral puede manifestarse de muchas formas, desde pensamientos lujuriosos hasta acciones deshonestas. Cada vez que cedemos a estas tentaciones, alejamos al Espíritu Santo y dificultamos su obra en nosotros. En Romanos 12, 1, 2, se nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Este llamado a la santidad es una invitación a vivir en pureza. La impureza espiritual, por otro lado, incluye prácticas y creencias que son contrarias a la voluntad de Dios. Esto puede incluir desde la idolatría hasta la participación en rituales que no honran a Dios. En Deuteronomio 18, 10, 12 se nos advierte contra la adivinación, la hechicería y otras prácticas abominables a los ojos de Dios. Estas prácticas impiden que el Espíritu Santo opere libremente en nuestras vidas y pueden atraer fuerzas espirituales negativas. Para mantener una conexión viva con el Espíritu Santo, debemos esforzarnos por vivir en pureza tanto moral como espiritual. Esto implica no solo evitar acciones impuras, sino también limpiar nuestros pensamientos y corazones. Al hacerlo, abrimos nuestro ser a la obra transformadora del Espíritu Santo, permitiendo que su luz brille a través de nosotros y nos guíe en cada aspecto de nuestras vidas. La pureza es una disciplina diaria, un compromiso constante con la santidad y la obediencia a Dios. La desobediencia a las Escrituras es una de las formas más seguras de alejarnos del Espíritu Santo. En 1 Samuel 15:22 se nos dice: «Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros». Este versículo subraya que la obediencia a la palabra de Dios es más valiosa que cualquier otra ofrenda que podamos ofrecer. Ignorar o desobedecer las Escrituras cierra los portales a la sabiduría y guía celestial que Dios desea darnos. La historia de Jonás es un ejemplo clásico de las consecuencias de la desobediencia. Dios llamó a Jonás a ir a Nínive y advertir a sus habitantes de su inminente destrucción, pero Jonás decidió huir en la dirección opuesta. Su desobediencia lo llevó a una serie de eventos desafortunados, incluyendo ser tragado por un gran pez. Solo después de arrepentirse y obedecer a Dios, Jonás fue liberado y pudo cumplir su misión. Esta historia, encontrada en el libro de Jonás, nos enseña que la desobediencia trae consigo consecuencias graves y a menudo dolorosas. La desobediencia no siempre es tan dramática como la de Jonás, pero puede manifestarse en pequeñas decisiones diarias que contradicen la voluntad de Dios. Cada vez que elegimos seguir nuestros propios deseos en lugar de los mandamientos de Dios, nos alejamos de su Espíritu. En Juan 14:15, Jesús dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La verdadera prueba de nuestro amor por Dios es nuestra obediencia a su palabra. La obediencia a las Escrituras es fundamental para mantener una relación sana y fructífera con el Espíritu Santo. No se trata solo de seguir reglas, sino de vivir una vida que refleje el carácter y los valores de Dios. Al obedecer su palabra, permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, nos transforme y nos bendiga. La obediencia es una demostración de fe y confianza en Dios, y es esencial para experimentar su presencia y poder en nuestras vidas. El fruto del Espíritu es la manifestación visible de una vida guiada por el Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22, 23, Pablo describe estos frutos como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos no son simplemente cualidades deseables, sino evidencias de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Cultivar estos frutos es esencial para mantener una relación cercana y activa con el Espíritu Santo.
El amor es el primer fruto mencionado y quizás el más importante. Jesús dijo en Juan 13:34-35, «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». El amor verdadero, desinteresado y sacrificial, es una señal clara de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este amor nos impulsa a actuar con bondad y compasión hacia los demás. El gozo y la paz son frutos que nos permiten enfrentar las dificultades de la vida con una actitud positiva y una confianza inquebrantable en Dios. En Filipenses 4:7 se nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este gozo y paz internos son señales de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, dándonos fortaleza y serenidad en medio de las tormentas. La paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza son frutos que moldean nuestro carácter y nuestras relaciones. Estas cualidades nos permiten interactuar con los demás de manera que refleje el amor y la gracia de Dios. Al cultivar estos frutos, abrimos nuestro corazón a la obra completa del Espíritu Santo, permitiéndole transformarnos más y más a la imagen de Cristo. Vivir según el fruto del Espíritu es un testimonio poderoso de la transformación que Dios puede hacer en nuestras vidas. La batalla contra la oscuridad interna es una lucha constante en la vida del creyente. Esta oscuridad se manifiesta en formas de pensamientos negativos, emociones tóxicas y comportamientos destructivos que pueden bloquear la presencia del Espíritu Santo. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta batalla es tanto interna como externa. Los pensamientos negativos son una de las formas más comunes de oscuridad interna. Pueden incluir dudas, miedos, resentimientos y autocríticas que minan nuestra fe y confianza en Dios. En 2 Corintios 10:5 se nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que debemos controlar y redirigir nuestros pensamientos hacia lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de alabanza, como se menciona en Filipenses 4:8. Las emociones tóxicas como la ira, la envidia y el odio también pueden crear barreras entre nosotros y el Espíritu Santo. En Efesios 4:31-32 se nos anima a despojarnos de toda amargura, enojo y malicia y a ser amables y compasivos unos con otros. Estas emociones negativas no solo nos dañan a nosotros mismos, sino que también afectan nuestras relaciones con los demás y con Dios. Cultivar emociones positivas y saludables es esencial para mantener una conexión fuerte con el Espíritu Santo. Los comportamientos destructivos, que van desde hábitos adictivos hasta acciones inmorales, también contribuyen a la oscuridad interna. En Romanos 12:2, Pablo nos insta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Esto implica un cambio de comportamiento que refleje los valores y enseñanzas de Cristo. Al librar esta batalla contra la oscuridad interna, permitimos que el Espíritu Santo ilumine nuestras vidas, trayendo claridad, paz y transformación. El pecado no confesado actúa como una sombra densa que erige muros entre los creyentes y Dios. En Salmos 32:3-5, David habla de la agonía de permanecer en silencio sobre su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano.
Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta escritura muestra la liberación y el alivio que vienen con la confesión. La confesión no es solo un acto de contrición, sino una necesidad vital para disipar las nieblas que oscurecen nuestra comunicación con lo divino. Cuando mantenemos nuestros pecados ocultos, permitimos que la culpabilidad y la vergüenza crezcan, creando una barrera que impide el flujo de la guía divina. En 1 Juan 1:9 se nos asegura que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión abre el canal para que la gracia de Dios nos limpie y nos renueve. El pecado no confesado también afecta nuestra salud espiritual y emocional. La culpa y la vergüenza no resueltas pueden manifestarse en estrés, ansiedad y otros problemas emocionales. En Proverbios 28:13 se nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La confesión y el arrepentimiento no solo traen alivio espiritual, sino también sanidad emocional y mental. Confesar nuestros pecados es un acto de humildad que nos permite reconocer nuestras fallas y pedir la ayuda de Dios para superarlas. En Santiago 5:16 se nos exhorta a confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esta práctica de confesión y oración mutua fortalece nuestra comunidad y nos ayuda a mantenernos en el camino correcto. Al reconocer y confesar nuestros pecados, permitimos que la luz del Espíritu Santo ilumine nuestras vidas, disipando las sombras densas que nos alejan de Dios. La transparencia y la confesión son fundamentales en nuestra relación con Dios y el Espíritu Santo. En Salmos 32:5, David declara, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este acto de ser abierto y honesto sobre nuestras fallas permite que Dios intervenga y nos brinde perdón y sanación. La transparencia abre las puertas a una comunicación clara con el Espíritu Santo, eliminando las barreras que impiden su guía. La importancia de la confesión es subrayada en Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí, la confesión no solo es vista como un acto individual, sino como una práctica comunitaria que fortalece los lazos entre los creyentes y promueve la sanación colectiva. Al confesar nuestros pecados, nos humillamos y reconocemos nuestra dependencia de la gracia de Dios. La falta de transparencia, por otro lado, puede llevar a un estado de autoengaño y separación de Dios. En 1 Juan 1:8-9 se nos advierte, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La negación de nuestras faltas crea un obstáculo que nos impide recibir el perdón y la purificación que Dios ofrece. Vivir en transparencia y practicar la confesión regular nos ayuda a mantener una relación auténtica y profunda con el Espíritu Santo. Este hábito nos permite reconocer nuestras debilidades y pedir la fuerza de Dios para superarlas. Al ser transparentes, no solo ante Dios, sino también ante nosotros mismos y nuestra comunidad de fe, creamos un ambiente donde el Espíritu Santo puede operar libremente, trayendo consigo transformación y renovación. David, uno de los personajes más prominentes de la Biblia, experimentó una transformación profunda que ejemplifica el poder del arrepentimiento y la confesión. En Salmos 32:3-5, David describe su agonía mientras guardaba silencio sobre su pecado y la liberación que sintió al confesarlo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este pasaje ilustra la conexión entre la confesión y la bendición divina. Antes de su confesión, David se sentía consumido por su culpa, describiendo un sufrimiento físico y emocional. Esta descripción vívida resalta el peso que el pecado no confesado puede tener en nuestras vidas, afectando nuestra salud y bienestar. La carga del pecado no resuelto es una sombra constante que oscurece nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. David muestra que la confesión es el primer paso hacia la liberación y la paz interior. Tras confesar sus pecados, David experimenta una transformación notable. En lugar de la agonía, encuentra alegría y alivio. Esta transformación es un testimonio del poder sanador de la confesión y el perdón. En Salmos 51, 10, 12, David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente». La renovación del corazón y la restauración del gozo son frutos directos de su arrepentimiento genuino. La historia de David nos enseña que, independientemente de la gravedad de nuestros pecados, siempre hay un camino de regreso a Dios a través de la confesión y el arrepentimiento. Su transformación de la agonía a la bendición nos recuerda que el Espíritu Santo está dispuesto a perdonar y renovar nuestras vidas si somos sinceros y humildes en nuestra confesión. Al seguir el ejemplo de David, podemos experimentar la misma transformación y disfrutar de una relación más cercana y vibrante con Dios. El orgullo es uno de los mayores obstáculos para la relación con el Espíritu Santo. En Proverbios 16, 18 se nos dice: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». El orgullo nos lleva a confiar en nuestras propias capacidades en lugar de en la guía y sabiduría de Dios. Este pecado no solo nos aleja del Espíritu Santo, sino que también puede llevarnos a una serie de consecuencias negativas, tanto espirituales como materiales. La historia de Saúl, el primer rey de Israel, es un claro ejemplo de cómo el orgullo puede llevar a la caída. Inicialmente, Saúl fue elegido por Dios y comenzó su reinado con humildad. Sin embargo, a medida que su poder y éxito crecieron, también lo hizo su orgullo. En 1 Samuel 15, 22, 23, Samuel le dice a Saúl: «Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación». La desobediencia y el orgullo de Saúl finalmente lo llevaron a ser rechazado por Dios. El orgullo no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Una actitud orgullosa puede crear conflictos, divisiones y resentimientos. En Filipenses 2, 3, 4, Pablo nos exhorta: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros». La humildad es clave para mantener la unidad y el amor en nuestras relaciones. Para vencer el orgullo y evitar resistir al Espíritu Santo, debemos cultivar una actitud de humildad y dependencia de Dios. Esto implica reconocer nuestras limitaciones y la necesidad constante de la guía divina. En Santiago 4:6 se nos recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Al humillarnos ante Dios, permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, guiándonos y transformándonos a su imagen. La historia de Saúl, el primer rey de Israel, es una advertencia trágica sobre los peligros del orgullo y la desobediencia.
Saúl comenzó su reinado con humildad y favor divino, pero su historia pronto se convirtió en un relato de advertencia sobre cómo el orgullo puede corromper incluso a los más bendecidos. En 1 Samuel 9:2 se nos describe a Saúl como un hombre joven y apuesto, más alto que cualquiera del pueblo. Este inicio prometedor fue eclipsado por sus decisiones posteriores. El punto de inflexión en la vida de Saúl ocurrió cuando desobedeció las órdenes de Dios a través del profeta Samuel. En 1 Samuel 15, Dios ordenó a Saúl destruir completamente a los amalecitas, pero Saúl, en su orgullo, decidió conservar lo mejor del ganado y perdonar al rey Agag. Esta desobediencia fue un acto de arrogancia, creyendo que sus juicios eran superiores a los mandatos divinos. Samuel confrontó a Saúl, diciéndole que la obediencia a Dios es más valiosa que los sacrificios y que su rebelión era como el pecado de la adivinación. 1 Samuel 15, 22, 23. La consecuencia de su orgullo y desobediencia fue severa. Dios rechazó a Saúl como rey y su espíritu fue reemplazado por uno de tormento y desesperación. En 1 Samuel 16, 14, se nos dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. La vida de Saúl a partir de entonces estuvo marcada por la paranoia, la ira y la pérdida de favor divino, una espiral descendente que culminó en su trágica muerte. La historia de Saúl sirve como una advertencia poderosa para todos los creyentes. Nos recuerda que el orgullo y la desobediencia pueden llevarnos lejos de Dios y de su protección. Para evitar caer en la trampa del orgullo, debemos mantener una actitud de humildad y obediencia constante. Reconocer nuestras fallas y depender de la guía del Espíritu Santo es crucial para vivir una vida que honre a Dios y permanezca en su favor. La lucha contra el orgullo es una batalla diaria que todo creyente debe enfrentar. El orgullo es sutil y puede infiltrarse en nuestras vidas de muchas formas, desde la autocomplacencia hasta la falta de humildad en nuestras interacciones diarias. En Proverbios 16:5 se nos dice: «Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune». Esta advertencia subraya la gravedad del orgullo a los ojos de Dios y la necesidad de combatirlo constantemente. Uno de los pasos más importantes en esta batalla es el autoexamen constante. En 2 Corintios 13:5, Pablo nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Este examen implica una reflexión honesta sobre nuestras acciones, pensamientos y motivaciones. Reconocer las áreas donde el orgullo ha echado raíces nos permite abordarlas directamente con la ayuda del Espíritu Santo. La oración y el arrepentimiento son herramientas esenciales en este proceso de autoexamen y purificación. La oración es otra herramienta poderosa en la lucha contra el orgullo. En Salmos 139, 23, 24, David clama: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Pedir a Dios que revele las áreas de orgullo en nuestras vidas y que nos guíe en el camino de la humildad es fundamental para mantenernos en sintonía con su voluntad. La oración constante nos ayuda a depender de Dios en lugar de nuestras propias fuerzas. La humildad es la clave para vencer el orgullo. En Filipenses 2, 3, 4, Pablo nos exhorta a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y a no hacer nada por contienda o vanagloria. La humildad no solo nos protege del orgullo, sino que también nos permite vivir en armonía con los demás y ser verdaderos testigos del amor de Cristo. Al cultivar la humildad, permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, guiándonos y transformándonos para reflejar el carácter de Cristo.
En el libro de Proverbios se nos presenta una lista de 7 abominaciones que son especialmente odiosas a los ojos de Dios. Proverbios 6, 16, 19 describe estas abominaciones. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Cada una de estas prácticas representa una distorsión grave de las virtudes que Dios valora. La primera abominación, los ojos altivos, representa el orgullo y la arrogancia. Este pecado es una actitud de superioridad que desprecia a los demás y a menudo lleva a otros pecados. El orgullo es la raíz de muchas transgresiones y es especialmente aborrecido por Dios debido a su capacidad para corromper el corazón humano. En Proverbios 16, 18 se nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esta advertencia destaca la necesidad de cultivar la humildad y evitar la trampa del orgullo. La lengua mentirosa y el testigo falso que habla mentiras son 2 abominaciones relacionadas con la deshonestidad. La mentira destruye la confianza y corrompe las relaciones. En Efesios 4:25 se nos exhorta a desechar la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La honestidad es fundamental para una vida íntegra y para mantener la comunión con el Espíritu Santo. La mentira y el falso testimonio no solo dañan a quienes los practican, sino también a la comunidad en su conjunto. Las manos derramadoras de sangre inocente y los pies presurosos para correr al mal representan la violencia y la maldad activa. Estos actos son la antítesis del amor y la paz que Dios desea para su creación. En Romanos 12:18, Pablo nos insta: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La violencia y la maldad son manifestaciones de un corazón alejado de Dios y de los principios del Espíritu Santo. Para vivir en armonía con Dios y los demás, debemos rechazar la violencia y buscar siempre la paz y la justicia. La mentira es una de las abominaciones que Dios aborrece, y su poder destructivo no puede ser subestimado. En Proverbios 12:22 se nos dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. La mentira corrompe la verdad y destruye la confianza, creando un ambiente donde la deshonestidad puede florecer y afectar todas las áreas de la vida. Este pecado no solo daña a aquellos que son engañados, sino también a los que lo practican, alejándolos de la luz de Dios. La mentira crea una red de engaños que puede ser difícil de desentrañar. Una vez que se dice una mentira, a menudo se necesitan más mentiras para mantener la ilusión, creando un ciclo de deshonestidad que puede ser devastador. En Efesios 4:25, Pablo nos exhorta: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La verdad es fundamental para mantener la integridad y la comunión con el Espíritu Santo. El impacto de la mentira puede extenderse más allá de las relaciones personales, afectando comunidades enteras. El falso testimonio y la calumnia pueden sembrar discordia y división, destruyendo la unidad y la confianza dentro de una comunidad. En Santiago 3:6 se nos advierte sobre el poder destructivo de la lengua. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La mentira, cuando se propaga, puede causar daños incalculables. Para contrarrestar la mentira, debemos esforzarnos por vivir en la verdad.
Esto implica ser honestos en nuestras palabras y acciones y buscar la verdad en todas las circunstancias. En Juan 8:32, Jesús dice: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Vivir en la verdad nos libera de las cadenas de la deshonestidad y nos permite experimentar la paz y la libertad que solo el Espíritu Santo puede ofrecer. Al abrazar la verdad, permitimos que la luz de Dios brille a través de nosotros, impactando positivamente a aquellos que nos rodean. La violencia es una abominación ante los ojos de Dios, ya que desfigura la santidad de la vida que Él ha creado. En Proverbios 3:31-32 se nos dice: «No envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos, porque el perverso es abominación a Jehová, mas su comunión íntima es con los justos». La violencia, en cualquier forma, es una distorsión del amor y la paz que Dios desea para la humanidad, y es un acto que rechaza la imagen divina en cada ser humano. La violencia no solo daña a las víctimas, sino también a los perpetradores. En Mateo 26:52, Jesús advierte: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Este principio subraya la verdad de que la violencia engendra más violencia, creando un ciclo de destrucción y muerte. La violencia es un acto de rebeldía contra el mandato de Dios de amar y respetar a los demás, y sus consecuencias son siempre devastadoras. Además de la violencia física, la violencia verbal y emocional también es destructiva. Las palabras pueden herir profundamente y causar daño duradero. En Proverbios 15:1 se nos recuerda: «La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor». La manera en que hablamos y tratamos a los demás debe reflejar el amor y la compasión de Cristo. La violencia en cualquier forma es incompatible con el fruto del Espíritu, que incluye la paz, la benignidad y la mansedumbre. Para vivir en armonía con los principios del Espíritu Santo, debemos rechazar toda forma de violencia y buscar la paz activamente. En Romanos 12:18, Pablo nos insta: «Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». Esto implica no solo evitar la violencia, sino también ser agentes de reconciliación y justicia en nuestras comunidades. Al promover la paz y la santidad de la vida, reflejamos el carácter de Dios y permitimos que su Espíritu trabaje a través de nosotros para sanar y restaurar. El corazón que maquina pensamientos inicuos es una fuente de maldad que Dios aborrece profundamente. En Proverbios 6:18 se nos habla de el corazón que maquina pensamientos inicuos, destacando cómo la intención detrás de nuestras acciones puede ser tan condenable como las acciones mismas. La planificación deliberada del mal revela un nivel de corrupción y rebelión contra la voluntad de Dios que es incompatible con una vida guiada por el Espíritu Santo. La Biblia está llena de ejemplos de cómo los pensamientos y planes malvados conducen a la destrucción. Un ejemplo claro es el de Amán en el libro de Esther, quien planeó la aniquilación de los judíos por pura envidia y odio. En Esther 3:6-9, Amán conspira para destruir al pueblo de Dios, pero sus planes finalmente se vuelven en su contra, llevando a su propia caída. Este relato subraya que los planes inicuos no solo son abominables ante Dios, sino que también conducen a la autodestrucción. Los planes malvados no solo afectan a quienes los perpetran, sino también a las víctimas inocentes. En Miqueas 2:1-3 se nos dice: «Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder». Esta profecía condena a aquellos que utilizan su poder para hacer el mal y destaca cómo estos actos de maldad afectan a la comunidad en general, creando un ambiente de injusticia y opresión.
Para evitar caer en la trampa de los pensamientos y planes inicuos, debemos llenar nuestras mentes y corazones con la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos. En Filipenses 4:8, Pablo nos exhorta: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Al enfocar nuestros pensamientos en lo que es bueno y justo, evitamos la tentación de planear el mal y mantenemos nuestra conexión con el Espíritu Santo. Los pies presurosos para correr al mal son una manifestación de una disposición interna hacia la iniquidad. Proverbios 6:18 menciona: pies que corren presurosos al mal, destacando cómo una inclinación hacia el mal se refleja en acciones rápidas y deliberadas. Esta prontitud para el mal no solo es una señal de un corazón corrupto, sino que también indica una falta de temor a Dios y una desconexión de su espíritu. La prontitud para el mal puede ser vista en la historia de Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. En Juan 13:27-30 se describe cómo, después de recibir el bocado de Jesús, Satanás entró en Judas y éste salió inmediatamente a consumar su traición. La rapidez con la que Judas actuó refleja una disposición interna hacia la traición y el mal. Su historia es un recordatorio de cómo la prontitud para el mal puede llevar a consecuencias devastadoras y eternas. Esta inclinación hacia el mal no solo se manifiesta en grandes traiciones, sino también en las decisiones cotidianas que tomamos. En Isaías 59:7 se nos dice: sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Este versículo destaca que la prontitud para el mal se refleja en una vida marcada por la destrucción y el caos, afectando no solo a quienes lo practican, sino también a quienes les rodean. Para contrarrestar esta inclinación hacia el mal, debemos cultivar una vida de integridad y obediencia a Dios. En Efesios 6:15, Pablo nos insta a calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto significa estar preparados para actuar en paz y justicia, en lugar de correr hacia el mal. Al permitir que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos, podemos resistir la tentación de actuar precipitadamente en maldad y, en su lugar, caminar en la luz y la verdad de Dios. El testigo falso que habla mentiras es una abominación ante Dios, ya que distorsiona la verdad y siembra discordia. Proverbios 6:19 menciona al testigo falso que habla mentiras, subrayando cómo la falsedad puede destruir la justicia y la confianza. La mentira, en cualquier forma, es incompatible con la naturaleza de Dios, quien es la verdad. En Juan 14:6, Jesús declara: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Por lo tanto, vivir en falsedad es vivir en oposición directa a Cristo. Un ejemplo notable de un testigo falso se encuentra en la historia de Nabot y su viña en Primera Reyes 21. La reina Jezabel organizó un complot para despojar a Nabot de su viña, utilizando testigos falsos que acusaron a Nabot de blasfemar contra Dios y el rey. Estas falsas acusaciones llevaron a la ejecución injusta de Nabot y al robo de su propiedad. Este acto de falsedad no solo resultó en una gran injusticia, sino que también trajo el juicio de Dios sobre Acab y Jezabel. Las mentiras y los falsos testimonios no solo afectan a las víctimas inmediatas, sino que también corroen la integridad de la comunidad en su conjunto. En Efesios 4:25, Pablo exhorta a los creyentes: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La verdad es esencial para mantener la unidad y la confianza dentro del cuerpo de Cristo. Sin ella,
la comunidad se fragmenta y la obra del Espíritu Santo se ve obstaculizada. Para evitar ser un testigo falso, debemos comprometernos a la verdad en todas nuestras palabras y acciones. En Colosenses 3, 9, 10, Pablo dice: «No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno». Vivir en la verdad es una parte fundamental de nuestra nueva identidad en Cristo. Al ser fieles a la verdad, permitimos que el Espíritu Santo opere plenamente en nuestras vidas, promoviendo la justicia y la integridad. El que siembra discordia entre hermanos es quizás una de las abominaciones más insidiosas mencionadas en Proverbios 6:19. Este pecado no solo destruye la unidad y la paz dentro de la comunidad, sino que también va directamente en contra del mandato de Jesús de amar a nuestro prójimo. En Mateo 5:9, Jesús dice: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Sembrar discordia es el antítesis de ser un pacificador y es una grave ofensa a los ojos de Dios. Un claro ejemplo de siembra de discordia se puede ver en la historia de Absalón, el hijo del rey David. En 2 Samuel 15, Absalón conspiró para robar el corazón del pueblo de Israel, sembrando discordia y descontento contra su padre, el rey David. Absalón utilizó mentiras y manipulación para dividir el reino, lo que finalmente llevó a una guerra civil y a su propia muerte. Este relato ilustra cómo la siembra de discordia puede tener consecuencias devastadoras, tanto para el individuo como para la comunidad. La siembra de discordia no siempre es tan obvia como la traición de Absalón. Puede manifestarse de maneras más sutiles, como chismes, murmuraciones y críticas destructivas. En Santiago 4, 11, 12 se nos advierte: «Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro?». Estas acciones crean un ambiente de desconfianza y división que es perjudicial para la salud espiritual de la comunidad. Para contrarrestar este pecado, debemos esforzarnos por promover la unidad y el amor entre los hermanos. En Efesios 4:3, Pablo nos insta a solicitar con diligencia la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto significa ser intencionales en nuestras acciones y palabras, buscando siempre edificar y fortalecer a los demás en lugar de dividir. Al hacerlo, reflejamos el amor de Cristo y permitimos que el Espíritu Santo trabaje para mantener la armonía y la paz en nuestras comunidades. La amargura y la falta de perdón son como cárceles invisibles que aprisionan nuestras almas y bloquean la operación del Espíritu Santo. En Efesios 4:31-32, Pablo nos exhorta a quitar de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La amargura y la falta de perdón no solo nos separan de Dios, sino que también afectan negativamente nuestras relaciones con los demás. La parábola del siervo despiadado en Mateo 18, 21, 35 es una ilustración poderosa de la importancia del perdón. En esta parábola, un siervo que fue perdonado de una deuda enorme por su rey se negó a perdonar una pequeña deuda a otro siervo. Su falta de misericordia resultó en su encarcelamiento y tortura. Esta historia subraya que la falta de perdón no solo es un obstáculo para recibir el perdón divino, sino que también nos encierra en un ciclo de sufrimiento y retribución. La amargura y la falta de perdón actúan como veneno en nuestras almas. En Hebreos 12:15 se nos advierte: «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe,
y por ella muchos sean contaminados. La amargura puede brotar y crecer si no se aborda, contaminando nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. Este estado de ánimo nos impide experimentar la plenitud de la gracia y el amor de Dios. Para liberarnos de estas cárceles invisibles, debemos practicar el perdón activamente. En Colosenses 3:13, Pablo nos exhorta: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón no es solo una acción, sino una actitud del corazón que refleja el amor y la misericordia de Dios. Al perdonar a los demás, liberamos nuestras almas de la amargura y permitimos que el Espíritu Santo opere plenamente en nuestras vidas, trayendo sanidad y restauración. La parábola del siervo despiadado, narrada en Mateo 18, 21, 35, es una lección profunda sobre la misericordia y el perdón. Jesús cuenta la historia de un rey que perdonó a su siervo una deuda enorme. Sin embargo, ese mismo siervo se negó a perdonar una pequeña deuda a otro siervo, mostrando una falta de misericordia que llevó a su castigo. Esta parábola destaca la importancia de perdonar a los demás como nosotros hemos sido perdonados por Dios. El siervo despiadado representa a aquellos que, a pesar de haber recibido la gracia y el perdón de Dios, no extienden la misma misericordia a los demás. En Mateo 18:33, el rey le pregunta al siervo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Esta pregunta resalta la expectativa divina de que seamos misericordiosos y perdonadores, reflejando el carácter de Dios en nuestras interacciones diarias. La falta de perdón del siervo llevó a su encarcelamiento y tortura, lo que simboliza las consecuencias espirituales de no perdonar. En Mateo 18, 34, 35, Jesús advierte: y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este final severo subraya la seriedad con la que Dios toma el perdón y las repercusiones de retenerlo. Esta parábola nos enseña que el perdón no es opcional para los creyentes. Debemos perdonar a los demás no solo porque es un mandato divino, sino porque es esencial para nuestra salud espiritual y emocional. En Efesios 4:32, Pablo nos exhorta: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Al practicar el perdón, liberamos nuestras almas de la amargura y permitimos que el Espíritu Santo opere libremente en nuestras vidas, trayendo paz y restauración. El perdón es una necesidad vital y una virtud fundamental en la vida cristiana. En Mateo 6, 14, 15, Jesús dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este mandato subraya que el perdón es una condición para recibir el perdón divino. Sin él, nuestra relación con Dios y con los demás se ve comprometida. El perdón no es solo una acción, sino una condición del corazón. En Marcos 11:25, Jesús enseña: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La disposición a perdonar debe estar presente en todo momento, reflejando el amor y la misericordia de Dios. Un corazón perdonador es un corazón alineado con la voluntad divina y abierto a la obra del Espíritu Santo. Además de ser una necesidad espiritual, el perdón tiene beneficios emocionales y físicos. La falta de perdón
puede llevar a sentimientos de amargura, resentimiento y estrés, afectando negativamente nuestra salud. En Proverbios 17:22 se nos dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Al perdonar, liberamos estas cargas emocionales y experimentamos una renovación de nuestra salud y bienestar. El perdón también es una virtud que fortalece nuestras relaciones y nuestra comunidad. En Colosenses 3:13, Pablo exhorta: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Practicar el perdón nos ayuda a vivir en armonía y a construir un ambiente de amor y apoyo mutuo. Es un reflejo tangible del amor de Cristo y una demostración poderosa de la gracia divina en acción. Restaurar la capacidad de escuchar al Espíritu Santo es un viaje crucial para todo creyente. En Hechos 3:19 se nos invita a arrepentirnos y volver a Dios para que nuestros pecados sean borrados y vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor. Este proceso de arrepentimiento y renovación es esencial para limpiar nuestra vida espiritual y abrir nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo. Sin esta restauración, nuestras percepciones espirituales pueden verse empañadas por el pecado y la desobediencia. El arrepentimiento es más que un simple acto de contrición. Es una transformación del corazón y la mente. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esta renovación es fundamental para alinear nuestros pensamientos y acciones con la voluntad de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe con claridad y poder. El arrepentimiento y la renovación constante nos mantienen sensibles a las indicaciones del Espíritu Santo. La oración es otra herramienta vital en la restauración de nuestra capacidad de escuchar al Espíritu Santo. En Jeremías 29:12-13, Dios promete: entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La oración sincera y ferviente abre nuestros corazones y mentes a la guía divina, creando un canal claro para la comunicación con el Espíritu Santo. Al buscar a Dios con todo nuestro corazón, nos posicionamos para recibir su dirección y consuelo. La obediencia a la palabra de Dios es crucial para mantener una conexión clara con el Espíritu Santo. En Juan 14:15, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia demuestra nuestro amor y compromiso con Dios y abre la puerta para que el Espíritu Santo opere libremente en nuestras vidas. Al vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, aseguramos que nuestra vida esté alineada con su voluntad, permitiendo que su Espíritu nos guíe y transforme continuamente. El arrepentimiento es el primer paso hacia la restauración de nuestra relación con Dios y el Espíritu Santo. En Hechos 2:38, Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este llamado al arrepentimiento destaca la importancia de reconocer nuestros pecados y volvernos a Dios para recibir su perdón y la plenitud del Espíritu Santo. El arrepentimiento es una respuesta a la convicción del Espíritu Santo que nos guía hacia la restauración. El proceso de arrepentimiento implica una verdadera tristeza por el pecado y un cambio de dirección. En 2 Corintios 7:10, Pablo explica: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza según Dios nos lleva a un arrepentimiento genuino que resulta en vida y restauración.
Esta transformación del corazón es crucial para restablecer nuestra relación con Dios y permitir que el Espíritu Santo opere plenamente en nosotros. La confesión es una parte integral del arrepentimiento. En 1 Juan 1:9 se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar nuestros pecados a Dios es un acto de humildad que abre la puerta a su perdón y limpieza. La confesión no solo nos libera del peso del pecado, sino que también nos posiciona para recibir la guía y el consuelo del Espíritu Santo. Además del arrepentimiento y la confesión, debemos buscar vivir una vida de santidad y obediencia. En 1 Pedro 1:15-16 se nos exhorta: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Vivir en santidad es un reflejo de nuestro compromiso con Dios y una evidencia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al esforzarnos por la santidad, mantenemos nuestra conexión con Dios y permitimos que su Espíritu nos guíe y transforme continuamente. La intervención de los ángeles es un tema fascinante y revelador en la Biblia, y la historia de Eliseo ofrece una visión poderosa de esta realidad espiritual. En 2 Reyes 6:15-17, Eliseo y su siervo se encuentran rodeados por un ejército enemigo. El siervo, aterrorizado, pregunta: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?». Eliseo responde con calma: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Luego ora para que Dios abra los ojos del siervo y él ve las montañas llenas de caballos y carros de fuego. Esta historia ilustra cómo la intervención de los ángeles puede cambiar nuestra percepción de la realidad. Aunque el enemigo parecía abrumador, la presencia de los ángeles proporcionó una protección divina que superó cualquier amenaza terrenal. La oración de Eliseo para abrir los ojos de su siervo es una poderosa metáfora de la necesidad de ver más allá de lo visible y confiar en la provisión y protección de Dios. Esta revelación transforma el miedo en fe y la desesperación en esperanza. La intervención de los ángeles no es solo un fenómeno del Antiguo Testamento. En Hebreos 1:14 se nos dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles continúan desempeñando un papel activo en la vida de los creyentes, ministrando, protegiendo y guiando según la voluntad de Dios. Su presencia es una manifestación del cuidado constante de Dios y su compromiso con nuestra seguridad y bienestar. Para experimentar la intervención de los ángeles, es fundamental mantener una vida de oración y fe. En Salmos 91:11-12 se nos asegura: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esta promesa subraya la importancia de confiar en la protección divina y vivir en obediencia a Dios. Al hacerlo, abrimos la puerta para que su protección angelical nos rodee, proporcionando consuelo y seguridad en cada aspecto de nuestras vidas. La ceguera espiritual y el miedo son dos enemigos formidables de la fe que pueden impedirnos ver la obra de Dios en nuestras vidas. En 2 Reyes 6:15-17, el siervo de Eliseo experimentó un temor abrumador al ver el ejército enemigo rodeándolos. Sin embargo, su ceguera espiritual le impedía ver la protección divina que estaba presente. Eliseo oró para que sus ojos fueran abiertos, revelando los carros de fuego que los protegían. Esta historia subraya cómo el miedo y la ceguera espiritual pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad. El miedo es una herramienta poderosa que el enemigo usa para alejarnos de la confianza en Dios. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
El miedo puede paralizar nuestra fe y hacernos dudar de la presencia y el poder de Dios. La ceguera espiritual, por otro lado, nos impide ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas, limitando nuestra capacidad para confiar en la protección y provisión divina. La ceguera espiritual no solo afecta nuestra percepción, sino también nuestra capacidad para tomar decisiones basadas en la fe. En Juan 9:39-41, Jesús habla de la ceguera espiritual, diciendo: «Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados». Reconocer nuestra ceguera espiritual es el primer paso para recibir la iluminación divina. Sin esta conciencia, permanecemos atrapados en una visión limitada y distorsionada de nuestra realidad espiritual. Para superar la ceguera espiritual y el miedo, debemos buscar activamente la luz de Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. En Salmos 119:18 se nos invita a orar: «Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley». Esta búsqueda de la verdad divina nos ayuda a ver más allá de nuestras limitaciones y a confiar en la presencia constante de Dios. Al fortalecer nuestra fe y permitir que el Espíritu Santo nos guíe, podemos vencer el miedo y la ceguera espiritual, viviendo una vida plena de confianza y esperanza en Dios. La historia de Jonás es un ejemplo clásico de desobediencia y rebelión contra la voluntad de Dios. En Jonás 1:1-3, Dios llama a Jonás a ir a Nínive y predicar contra su maldad. Sin embargo, Jonás desobedece y huye en dirección opuesta, embarcándose en un barco hacia Tarsis. Esta decisión de rebelarse contra el mandato de Dios no solo lo aleja de su propósito divino, sino que también lo lleva a una serie de eventos dramáticos y peligrosos, incluyendo una tormenta y ser tragado por un gran pez. La desobediencia de Jonás refleja una lucha interna entre la voluntad personal y la voluntad de Dios. En 1 Samuel 15:22, Samuel dice: «Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». La desobediencia es vista como una forma de rebelión que es tan grave como el pecado de adivinación. La resistencia de Jonás a cumplir con la misión divina es un recordatorio de cómo nuestras propias voluntades pueden interponerse en el camino del plan de Dios para nuestras vidas. Las consecuencias de la desobediencia de Jonás son inmediatas y severas. La tormenta que amenaza la vida de todos a bordo del barco es un símbolo de cómo nuestra desobediencia puede afectar no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. En Jonás 1:12, Jonás finalmente admite su culpa y se ofrece a ser arrojado al mar para calmar la tormenta. Esta admisión de culpa y el acto de sacrificio marcan el comienzo de su proceso de arrepentimiento y restauración. La historia de Jonás culmina con su arrepentimiento y obediencia renovada. Después de 3 días en el vientre del pez, Jonás ora a Dios y es liberado. En Jonás 3:1-3, Dios le da una segunda oportunidad, y esta vez Jonás obedece y va a Nínive. La ciudad se arrepiente y es salvada, demostrando el poder de la obediencia y la misericordia de Dios. La historia de Jonás nos enseña que, aunque la desobediencia puede llevarnos por caminos difíciles, siempre hay una oportunidad para arrepentirse y volver al camino de Dios. La desobediencia es una disonancia en la sinfonía de la existencia que Dios ha compuesto para nuestras vidas. En 1 Samuel 15:23 se nos dice que, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Esta comparación subraya la gravedad de la desobediencia, equiparándola con la idolatría y la adivinación, prácticas que son abominaciones ante Dios. La desobediencia no es simplemente una infracción menor, sino una ruptura significativa con el orden divino que Dios ha establecido.
Un ejemplo de esta disonancia se encuentra en la historia del rey Saúl, quien desobedeció las instrucciones específicas de Dios a través del profeta Samuel. En 1 Samuel 15, Saúl es instruido a destruir completamente a los amalecitas y todo lo que poseen, pero decide conservar lo mejor del ganado y perdonar al rey Agag. Esta desobediencia muestra una falta de respeto por la autoridad de Dios y una preferencia por los propios juicios sobre los mandatos divinos. La consecuencia de esta desobediencia fue la pérdida del favor de Dios y el reino de Saúl. La desobediencia también puede crear una barrera entre nosotros y la guía del Espíritu Santo. En Efesios 4:30 se nos advierte: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cada acto de desobediencia es una elección de apartarnos de la guía y el consuelo del Espíritu Santo, creando una distancia que solo puede ser reparada a través del arrepentimiento y la obediencia renovada. La desobediencia, por tanto, interrumpe la comunión que Dios desea tener con nosotros. Para realinear nuestras vidas con la sinfonía divina, debemos adoptar una postura de obediencia y humildad. En Deuteronomio 28:1 se nos promete: y sucederá que si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, para observar y cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La obediencia a la palabra de Dios nos lleva a experimentar sus bendiciones y su favor. Al vivir en obediencia, permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas y restaure la armonía divina. La incredulidad y la duda son como nubes que opacan la luz de la fe y nos impiden ver claramente la obra de Dios en nuestras vidas. En Mateo 17:20 Jesús dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe, incluso en su forma más pequeña, tiene el poder de mover montañas, mientras que la incredulidad y la duda pueden paralizarnos y limitarnos. Un ejemplo notable de incredulidad se encuentra en la historia de Tomás, uno de los discípulos de Jesús. Después de la resurrección, Tomás dudó de que Jesús realmente hubiera resucitado hasta que pudo ver y tocar las heridas de Jesús por sí mismo. En Juan 20:27, Jesús le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. La duda de Tomás le impidió experimentar la alegría y la paz de la resurrección hasta que fue confrontado directamente por Jesús. La incredulidad no solo afecta nuestra percepción, sino también nuestra capacidad de recibir las promesas de Dios. En Santiago 1:6-7 se nos advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La duda crea inestabilidad y nos impide recibir plenamente las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Para vencer la incredulidad y la duda, debemos fortalecer nuestra fe a través de la palabra de Dios y la oración. En Romanos 10:17 se nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Al sumergirnos en las Escrituras y recordar las promesas y obras de Dios, nuestra fe se fortalece y las nubes de duda se disipan. La oración también juega un papel crucial, permitiéndonos expresar nuestras dudas a Dios y pedirle que aumente nuestra fe, como el Padre en Marcos 9:24 clamó: creo, ayuda a mi incredulidad. Con una fe fortalecida, podemos ver la obra de Dios con mayor claridad y confiar en su guía y provisión. La falta de amor y compasión es una sombra oscura que endurece el corazón y bloquea la operación del Espíritu Santo. En 1 Juan 4:8 se nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios
es amor. Esta declaración subraya que el amor es la esencia misma de la naturaleza divina, y sin amor, nuestra conexión con Dios y con los demás se ve severamente comprometida. La falta de amor y compasión nos aleja del carácter de Dios y nos impide reflejar su luz al mundo. Una ilustración poderosa de la falta de compasión se encuentra en la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, 30-37. En esta historia, un hombre es asaltado y dejado medio muerto en el camino. Un sacerdote y un levita pasan de largo, ignorando al hombre herido. Sin embargo, un samaritano, alguien despreciado por los judíos, se detiene y muestra compasión, cuidando de sus heridas y llevándolo a un lugar seguro. Jesús utiliza esta parábola para enseñar que la verdadera compasión no conoce barreras sociales ni prejuicios. La falta de amor y compasión no solo nos separa de Dios, sino que también afecta nuestras relaciones interpersonales. En 1 Corintios 13, 1-3, Pablo nos recuerda que sin amor, nuestras acciones, por más impresionantes que sean, no tienen valor. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El amor es el fundamento de todas las virtudes cristianas y el motor que impulsa nuestras acciones hacia los demás. Para cultivar el amor y la compasión, debemos permitir que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones. En Gálatas 5, 22, 23 se mencionan los frutos del Espíritu, que incluyen el amor, la benignidad y la bondad. Al vivir en el Espíritu y permitir que estos frutos se manifiesten en nuestras vidas, reflejamos el amor de Dios de manera tangible. Practicar actos de amor y compasión en nuestras interacciones diarias nos ayuda a mantener nuestros corazones suaves y abiertos a la obra del Espíritu Santo, permitiéndonos ser verdaderos discípulos de Cristo y testigos de su amor en el mundo.